Vamos a explicar la viñeta de la evaluación del ensayo clínico Vertis-CV que se ha publicado en la revista New England, como se puede apreciar aquí, pero con un título corto que a nosotros nos dice poco del contenido. Por eso nosotros preferimos acogernos al esquema PICO porque nos dice más del contenido del ensayo clínico. La P de pacientes o población en riesgo, la I de intervención, la C de comparador y la O outcomes o resultados que se persiguen. ¿Y por qué se persiguen? Porque son aquellos que causan aversión y que motivan el diseño y la implementación de este ensayo clínico. De esa manera, el rótulo nuestro es morbimortalidad cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida, a cuyo tratamiento estándar se le añade bien ertuglifocina, bien placebo. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 36 meses de tratamiento y de seguimiento. Sin más, se encuentra en nuestra página web de la Oficina de Evaluación de Medicamentos del SES y concretamente en la pestaña viñetas, que es donde nos encontramos en este momento, pero se puede acceder perfectamente desde el índice abajo en la categoría viñetas, que por orden alfabético está abajo. Pero se puede acceder más fácilmente en la caja de búsquedas Search, poniendo sencillamente Vertis, por ejemplo, Vertis con V. Bien, muy bien, vamos a volver sobre nuestra navegación y se puede consultar la viñeta directamente en este espacio dentro de la página web o descargar en forma de PDF si a alguien le resulta más fácil la lectura. Un poquito más abajo, como es habitual, tenemos las hojas con los cálculos de los resultados para profesionales sanitarios, pero no solo para profesionales sanitarios, sino para cualquier persona que se desempeñe bien gráfica y aritméticamente. Un poquito más abajo, el suplemento con las características sociodemográficas y clínicas en el inicio, la baseline, vaseline, si somos un poco más castizos. Y un poquito más abajo, el test breve de evaluación grade de la validez de las evidencias. Un poquito más abajo, pues vendrá el vídeo narrativo, que es el que estamos grabando en este momento. Podríamos bajarlo desde aquí, pero bueno, da la casualidad de que ya lo tenemos aquí bajado y no hace falta. Vamos a continuar. Lo primero es decir muy rápidamente, dado que es una viñeta, la introducción, que es aquello que más o menos es lo que tiene que contener la cantidad y la calidad de problema. Bueno, es muy resumido. Vamos a leer literalmente. La diabetes mellitus tipo 2 es un importante factor de enfermedad cardiovascular y la presencia de enfermedad cardiovascular ya establecida junto a la diabetes mellitus tipo 2 aumenta el riesgo de muerte. Pero preocupa si la reducción intensiva de la glucosa mediante fármacos específicos podría asociarse a efectos adversos cardiovasculares. El ensayo Vertis-CV, se ha diseñado e implementado para averiguar si ertuglifocina, un inhibidor del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, es no inferior a placebo en la eficacia de eventos cardiovasculares y, si cumple este primer criterio de no inferioridad, pues ver si además cumple el criterio de superioridad respecto a placebo. Muy bien, el objetivo es volver a decir el esquema PICO, por lo que entonces, bueno, pues no lo vamos a repetir, porque es decir exactamente lo mismo. Digamos que es durante 36 meses de tratamiento y seguimiento solamente para recordarlo. Los métodos, una mínima pincelada, decir que es un ensayo clínico controlado y aleatorizado y multicéntrico y que las variables de los beneficios y daños añadidos las vamos a ver en las tablas NNT1 y NNT2 dentro de unos momentos. Bueno, los resultados, también una breve pincelada para pasar a las hojas de cálculo y ver que nos hablen los números. Se evaluaron los 5.499 y 2.747 asignados a ertuglifocina y placebo, respectivamente, con una edad promedio de 64 años y una desviación estándar a la derecha y a la izquierda de 8 años. Los varones eran un 70% y los pacientes tenían diabetes mellitus tipo 2 en el inicio, lógicamente porque era un criterio de inclusión, y en este caso era la media en este caso de duración de la diabetes es de 13 años, es la media, ahí a la derecha y a la izquierda. Y además con enfermedad cardiovascular establecida. Fueron seguidos durante una media de 36 meses
y las características sociodemográficas y clínicas que midieran los investigadores estaban equilibradas, como vamos a ver dentro de un momentito en el suplemento 1, que es la baseline, la baseline, ¿no? Y un poquito más abajo, digamos que dado que la verosimilitud de cada resultado está condicionado a la validez de las evidencias, nosotros las hemos graduado para todos los resultados obtenidos mediante un test breve basado en la metodología GRADE. Pero bueno, para personas que se desempeñen bien en la filosofía de la ciencia, pequeño conocimiento no es difícil, pues no hace falta ni siquiera el acudir a la metodología GRADE porque es la habitual para evitar los riesgos de sesgos. Aquí tenemos una llamada en los resultados y aquí abajo lo que queremos decir es que el margen de no inferioridad que utiliza la FDA americana es de 1,3 en el numerador de eventos cardiovasculares por cada uno que hay en el denominador. Bueno, esto lo explicamos en otro ciclo formativo y ahora pues no nos vamos a entretener, pero estamos hablando del intervalo de confianza, no de la estimación puntual. Nosotros hemos realizado los cálculos porque tenemos ya mucha práctica y además nuestras calculadoras lo permiten. Lo hacemos por hazard ratio y por riesgo relativo. Los hazard ratio los tomamos de los que informan los investigadores y le aplicamos el riesgo basal del grupo de control para obtener el riesgo del grupo de intervención. Posteriormente hacemos la diferencia entre uno y otro para calcular la reducción absoluta del riesgo y de aquí colegir por el inverso el número necesario a tratar para evitar un evento, el NNT. Sin embargo, cuando la curva del NNT, del hazard ratio, la curva es muy plana, como es este el caso, se puede superponer prácticamente a una línea recta. Es cierto que es una curva, pero es una curva tan poco curva que se puede superponer, repito, sobre una línea recta. En este caso podemos optar por hacerlo en riesgo relativo por incidencias acumuladas, en riesgo relativo, repito, o en hazard ratio, de la manera que acabo de comentar. Cuando tenemos estas dos opciones, optamos por uno o por otro. En este caso hemos optado, lo venimos haciendo hace algún tiempo, por el riesgo relativo por incidencias acumuladas, asumiendo que el área bajo la curva y que los eventos tienen una disposición lineal, es decir, tienen una evolución lineal desde el 0 hasta el final del trayecto de los 36 meses. Muy bien, vamos a ver lo primero entonces para ver qué tipo de paciente es la baseline. La montamos sobre otra hoja de cálculo, pero la pongo aquí porque, en este caso los cálculos son sencillamente para obtener la P. Como ya sabe el lector habitual, pues tenemos en la primera columna las características sociodemográficas y clínicas en el inicio, antes de comenzar el ensayo clínico, en el momento del inicio del grupo de intervención, y en la otra columna la del grupo de control. Repetimos que se trata en este caso, en el comienzo, de que sean iguales, es decir, que aleatoricemos estas dos poblaciones supuestamente de una población que es la misma. Tendrían que ser hermanos siameses, sería lo mejor, que fueran lo más parecidos posibles, para ver cómo se separan, si es que se separan, al cabo de un tiempo que es allí de lejos, a los 36 meses. Pero aquí en el comienzo nos interesa a todos, lectores, por supuesto a los investigadores, lectores, que no haya diferencia estadísticamente significativa, es decir, que sean lo más similares posibles. Eso es lo que denotamos con el valor de la P, de modo que es deseable que sean P's muy altas aquí, para que no haya diferencia estadísticamente significativa. Tenemos por costumbre que cuando hacemos la P, cuando calculamos la P de la diferencia entre ambos, pues denotamos con un color rojo cuando hay una diferencia, una diferencia significativa, como es el caso. Aquí tenemos el primero que lo acabo de señalar, 0,046 es un número que está por debajo de 0,05. Muy bien, pero todos los demás, porque lo hemos comprobado, están por encima de 0,05. En realidad, de 0,05 sería casi, pues vamos a dejarlo así en este momento, no vamos a teorizar más, ¿no? Bien, entonces nos damos cuenta de que solamente este valor hay una diferencia estadísticamente significativa y ahora vamos a comprobar si es clínicamente relevante. Muy bien, vamos a ver qué tipo de paciente es, ¿no? Pues es un paciente, ya sabemos que va a tener diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida.
Como no hay diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos, vamos a coger el del grupo placebo, o sea, el grupo placebo porque es el que se parece más a la historia natural de la enfermedad, y dado que no hay diferencia entre ambos, que además en este caso es lo deseable, podemos relatar este grupo porque el otro no ha de diferenciarse prácticamente nada de este, ¿no? Con este nos vale. La edad en años es de 64 con una desviación estándar de 8 años a la derecha y a la izquierda. Los varones son el 70%, están representados más los varones, las mujeres lógicamente son el 30%. El porcentaje de hemoglobina glicosilada en el inicio es de 8,2% con una desviación estándar de 0,9. Bueno, en fin. La duración en años de la diabetes es de 13 años con una desviación estándar de 8 y el índice de masa corporal, bueno, pues no es muy elevado, pero en fin, está por encima de 30 en 32 kilogramos por metro cuadrado con una desviación estándar de 5,5. Bueno. La presión arterial sistólica es de 133 milímetros de mercurio y la sistólica es de, perdón, y la diastólica, perdón, la baja de 76,4. Creo que lo he dicho bien. La sistólica es 133 y la diastólica 76,4. Aquí una diferencia estadísticamente significativa, pero no es clínicamente relevante, porque es 76,4 en el grupo de control y 76,8 en el grupo de intervención. Bueno, esta pequeña diferencia en medio de todos estos factores de riesgo no consideramos que haya que hacer análisis de sus grupos. Creemos que no hace falta. Bien, el colesterol total son 168, en este caso miligramos por decilitro, que es como lo estamos expresando. El LDL es de 89 y el HDL es de 43,9. Como no hemos diferenciado mujeres de hombres, bueno, pues hubiera sido conveniente haberlo puesto aquí, haber diferenciado el HDL, que es lo conveniente. Los triglicéridos son 179 miligramos por decilitro y un poquito más abajo tenemos de la función renal muy poco, han dicho poco realmente. El filtrado glomerular estimado, es de 75,6 mililitros por minuto. Y solamente, bueno, pues nos dicen que aquellos que tienen menos de 60, o sea que están muy bien también, ¿no? Son el 22,13%, es decir, que de aquí hasta el 100, por encima de 60 mililitros por minuto de filtrado glomerular estimado, pues están por encima de 60, ¿no? Bueno, en fin, nos hubiera interesado, bueno, pues haber tenido alguna mínima, por lo menos haber conocido, esperemos que no haya ninguno, por supuesto, por cerca de 30, pero no nos hubiera venido mal saber, pues por ejemplo, en 50 y en 40 mililitros por minuto de filtrado glomerular, por si acaso hay alguno que estuviera en un poquito más de riesgo, claro está, ¿no? Bien, en cuanto a la enfermedad cardiovascular, decimos que tienen enfermedad coronaria el 77%, no está mal, me refiero, que son muchos, ¿no? Y revascularización coronaria, pues lo tienen un 57%. La revascularización coronaria la tienen distribuida aquí, algunos tienen dos, o sea, tienen intervención coronaria percutánea, porque esto lo tiene, hay 43,1 intervenciones, o sea, personas con intervención coronaria percutánea. Y hay 21,81 con el bypass arteriocoronario. Naturalmente, aquí lo que tenemos que darnos cuenta es de que esta suma, 43 más 21, son mayor que el 58. Eso es porque hay gente que tiene los dos, el uno y el otro. Muy bien. Ha tenido primero uno y luego otro, quiero decir, ¿no? Con insuficiencia cardíaca hay un 25% y con infarto de miocardio un 48%. Ictus 20% y enfermedad arterial periférica un 18,6%. Bueno, la etnia o grupo racial, vamos a decirlo de esta manera, es una forma de caracterización, bueno, que nos permite por lo menos saber sociodemográficamente cómo es, pero no mucho más. Es de un 88%, está sobre representada la etnia, la raza blanca, ¿no? Bueno, las demás, la raza asiática, la negra y las otras, una mezcla de todas, bueno, pues están ya muy poco representadas. En cuanto a las regiones geográficas, Europa aporta el mayor número de participantes con un 56%
y Norteamérica un 22%. No especifican bien si Norteamérica se refiere también a México. Este es un defecto importante de los investigadores que un poquito más abajo, al poner aquí Sudamérica, hay veces que no sabemos si están introduciendo en la América Latina a los mexicanos o no. Es conveniente el expresarlo bien. Muy bien. Pues ahora vamos a ver el test grade de la validez de las evidencias. Son las preguntas que vamos respondiendo para ver si hay algún sesgo que rebaje la validez de las evidencias. Cuán verosímil es que el resultado que estamos obteniendo es creíble. O sea, decir que si tenemos motivos para pensar que ese resultado ni siquiera es completamente veraz, cuando matemáticamente hablando, claro está, y con los intervalos de confianza, que siempre estamos hablando de la estimación puntual con los intervalos de confianza, claro está, ¿no? Bien sabemos que los ensayos clínicos parten de una validez de evidencia al entrar en el examen alta, es decir, tienen un 10 sobre 10 en el examen, ¿no? Y si van teniendo algún problema en el diseño o en la implementación, surgen muchas cuestiones que no se pueden prever al principio, claro está, tanto voluntarias como involuntarias. Involuntarias es lo lógico, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer con nuestro examen. Vamos a ver las preguntas más habituales, las más fuertes, puede haber más, para ver si vamos bajando esta nota. Es decir, de un 10 hacia abajo, que nuestra jerga es decir validez de evidencia alta, moderada, baja o muy baja, 4 estratos. Bueno, se pueden poner más estratos, pero en fin, con estos vale para saber más o menos si el resultado que hemos obtenido numérico, 0,65, si es ese 0,65 con sus intervalos de confianza o es poco verosímil que sea este también, que sea este 0,65. Me lo acabo de inventar, acabo de decir 0,65 por poner un ejemplo con los intervalos de confianza. Bien, la pregunta es clara y precisa en forma pico, sí lo es, no la vamos a repetir porque es decir lo mismo que hemos dicho en el objetivo hace un momentito. ¿Se efectúa correcta la aleatorización? Sí. Se hizo en una proporción 1-1-1 porque en realidad había 3 grupos que luego hemos fundido los 2 de ertuglifosina, porque originariamente fueron 5 y 15 miligramos de ertuglifosina y en el tercer grupo de control, que es el placebo. Todos, una vez al día. Se aleatorizó por bloques permutados, estratificando por regiones geográficas. Este es el único criterio de estratificación. Bueno, es poco, pero en fin, no está mal, naturalmente, mucho mejor, va a salir así mejor. ¿La asignación fue oculta para los reclutadores? Sí, pues se utilizó una secuencia generada por una computadora y un sistema de voz interactivo. Esto está bien. No vamos a bajar, de momento vamos muy bien. Dice, ¿se mantuvo oculta la secuencia de aleatorización para pacientes y los médicos que hacen el seguimiento? Sí, por eso se dice a doble ciego, pero en realidad tenemos que ver más el enmascaramiento, el cegamiento, no solamente pacientes y médicos que hacen el seguimiento, sino también, como hemos dicho, los reclutadores, y ahora vamos a ver los que asignan los eventos. Esto solamente en el principio, o sea, como protocolo, como diseño. Y ahora lo dice, y para los que asignan los eventos, sí, todos los eventos cardiovasculares fueron adjudicados por un comité central cegado. Cegado nos estamos refiriendo a enmascarado, que no conoce la secuencia de aleatorización para evitar en lo posible el efecto expectativa. Bien. ¿Es completo el seguimiento, no deteniéndose antes de lo proyectado? Sí, porque bueno, aunque hubo una enmienda, porque se había terminado el ensayo en Parreg Outcomes, se terminó mientras estaba todavía reclutando a gente para este ensayo clínico, hubo una enmienda, muy bien hecha, en fin, no está mal, y tras esta enmienda se aumentó el número de pacientes y se cumplieron los requisitos, los que se plantearon en esta enmienda, con lo que a través de la función de gasto de la P. Bueno, esto lo explicamos en otro ciclo formativo y en este momento sencillamente, se hace una cata con los 751 eventos de la primera, de la variable principal, y se ve si la P cumple pues aquello de que está más separada que el punto temporal que le corresponde por la fórmula, Lang y de Metz, por ejemplo, Brian Fleming, y también se hace después de las 351 muertes cardiovasculares, ¿vale? Bueno, pues en el caso de que aquí ya haya una separación de la P crítica, el ensayo clínico se para. Si no, se continúa hasta que se termine el periodo
inicialmente planificado. Bueno, en este caso está bien hecho y se paró el seguimiento en una media de 36,3 meses, que es el que le corresponde a la variable principal según unos cálculos que nosotros hacemos muy habitualmente. ¿Se tienen en cuenta los abandonos del tratamiento asignado para el análisis de sensibilidad? Pues sí, discontinuaron el tratamiento un 24, un 23,5% y un 28%. Efectivamente, si nos damos cuenta de que aquí hay una diferencia estadísticamente significativa, es decir, abandonaron más en el grupo de placebo. En fin, probablemente por motivos médicos, de que los propios médicos a lo mejor no cumplían algún requisito, alguna variable, algún factor de riesgo, y deciden que abandonen el tratamiento. Siguen naturalmente siendo investigados, es decir, que están dentro del autobús, por así decir, y lo importante en la metodología GRADE, bueno, no solo la de GRADE, sino en cualquiera otra, es si estos son debidos a efectos adversos. Efectivamente, no hay diferencia cuando analizamos la discontinuación por efectos adversos, fue del 7,4% y del 6,8%. Hay más incluso, pero la diferencia no es estadísticamente significativa porque hay una P que es muy superior al 0,05. Nos damos cuenta que es 0,339. ¿Se tienen en cuenta las pérdidas para el análisis de sensibilidad? Sí, las pérdidas fueron el 4% en ambos grupos y se tienen en cuenta. ¿Los cálculos se hacen por intención de tratar? Sí, se hacen para el análisis de superioridad y para el análisis de la inferioridad se hizo sobre la población que habían tomado al menos una dosis de tratamiento para la comparación. Bueno, en este caso fueron un poquito menos, 5.393 frente a 2.745, que son prácticamente casi la totalidad, pero bueno, no son la totalidad. Simplemente recordemos que los análisis de inferioridad es conveniente hacerlos en la población por protocolo, aquellos que toman la medicación y no aquellos que se cambian de grupo. Ahora no conviene porque eso lo hemos analizado también en nuestro ciclo formativo y en este momento pues no nos vamos a entretener. ¿Los resultados son consistentes después del análisis de sensibilidad? Pues sí, por los sucesivos ajustes por covariables y subgrupos. La financiación fue financiado por el grupo empresarial Merck Sharp Dohme, MSD, y por el laboratorio Pfizer, y en colaboración con el grupo de investigadores académicos que componían el comité asesor científico, los representantes de MSD y de Pfizer diseñaron y supervisaron la realización del ensayo clínico. Bueno, esto forma parte de los... Es habitual, lógicamente, del financiador, quiere estar en el diseño, pero, lógicamente, siempre esto puede que haya un efecto expectativa y esto baja un poquito la validez de la evidencia. Es lógico, o sea, somos seres humanos, no somos robots. No se pueden descartar los potenciales conflictos de intereses en 7 investigadores que son empleados de Pfizer o MSD. Es una cantidad muy grande, 7 empleados metidos como investigadores de este grupo. El investigador principal, Canon, recibió, junto con otros 7 más, pagos de una o de varias industrias farmacéuticas. Aquí, en este caso, en la declaración no nos consta que alguno no tuviera conflictos de intereses. Bueno, es conveniente decirlo, naturalmente es conveniente decirlo, no simplemente por decirlo, sino porque se desea que no se tengan estos conflictos de intereses. Bien. Nosotros hemos bajado medio punto, hemos estimado medio punto la bajada de alta a alta y moderada, es decir, que se encuentra en el peldaño intermedio entre la alta y la moderada, más o menos, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué justificamos esta rebaja? Sencillamente porque no pueden descartarse los potenciales conflictos de intereses de los investigadores, estos que acabamos de decir, 7 investigadores son empleados, más los investigadores principales y los demás tienen conflictos de intereses con la industria farmacéutica, pero sobre todo los 7 primeros, claro está, que son empleados y algunos tienen incluso acciones de estos 2 laboratorios, ¿no? Y un poquito más abajo, digamos, como segunda justificación, no puede descartarse la interacción de MSD o Pfizer por la participación de los 7 empleados, que es lo que acabamos de decir ahora mismo. Perdón porque lo he repetido. Bien, de modo que entonces, al no tener, este sería la validez de las evidencias vegetativa. Si en alguna de las variables hay algún problema que motive todavía bajar más la validez de la evidencia, es decir, este es el máximo al que pueden llegar todas las variables, pero cada variable tiene su validez de evidencia, claro está, ¿no? Bueno, pues no tenemos motivos para rebajar en las variables principal y secundarias de beneficios
esta validez de evidencia. ¿Por qué? Porque están bien definidas, porque están bien buscadas, porque tienen una buena abstención y porque tienen una buena confirmación de casos. Entonces, son alta moderada, la mortalidad por cualquier causa, la mortalidad cardiovascular, la hospitalización por insuficiencia cardíaca y, bueno, los demás variables secundarias, infarto de miocardio, el ictus, la terapia en reemplazo renal, la mortalidad renal y la duplicación de la creatinina sérica, por ejemplo, ¿no? Bien, los efectos adversos suelen tener una validez de evidencia algo menor porque no están prediseñados para ser investigados por el grupo de asignación de eventos. En el caso de que así lo fueren, mantendrían la validez de la evidencia vegetativa que hemos obtenido para el ensayo clínico en general, porque esto siempre hay que hacerlo así. Cada variable tiene una validez de evidencia. O sea, que no vale para todas las variables la validez de la evidencia, de ninguna manera. Ese es un error bastante habitual en los evaluadores, en ciernes, los que están comenzando, pero no los que son ya, en fin, experimentados, ¿no? Bien, pues creo que lo mejor ya es continuar con nuestra navegación y decir que, bueno, que hemos superado el suplemento 2, la validez de la evidencia. Bien. Variables de resultados en salud. Bueno, pues yo creo que lo mejor es que, bueno, vamos a diferenciar los resultados en salud experienciales y los no experienciales que están aquí, ¿no? Bien, tenemos una llamada porque para que la gente pues sepa a qué nos queremos referir con resultados experienciales y no experienciales, tenemos aquí una llamada de un punto de vista que hemos publicado para explicarlo. Creemos que está bien explicado y se entiende muy bien por qué una variable combinada es no experiencial y resulta un concepto oscuro y confuso, y esa es la razón por la que damos una preponderancia, lógicamente, a aquellas que pueden tocar los pacientes con su dedo, las personas que han muerto, que no han muerto, pero no existe ninguna persona que haya tenido una mortalidad cardiovascular, un infarto o un ictus. Por eso a esta variable, en plan no jocoso, claro está, pero por motivos pedagógicos, la llamamos algo que es de contenido inexistente. Es como si hubiera tenido un morceviam ictus, mortalidad, infarto, ictus, morceviam ictus. Eso no existe, por eso la llamamos no experiencial. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra navegación. Sencillamente, en lugar de mirarlo aquí, como hay mucha letra, yo creo que es mejor que lo veamos pues directamente sobre la hoja de cálculo. Bueno, aquí tenemos nuestra hoja de cálculo, hemos decidido hacerlo por riesgo relativo, la hemos hecho de las dos maneras, claro está, ¿no? Y vemos en la hoja de cálculo las variables experienciales aquí, todas estas las puede tocar un ser, las reconoce en su mundo particular, en su mundo experiencial, ¿no? Sabe lo que es una hospitalización por insuficiencia cardíaca, lo que es un infarto agudo de miocardio fatal o no fatal. Es decir, que puede tocar a los pacientes que han tenido o no han tenido, pero lo que no puede tocar nunca es a un paciente que haya tenido mortalidad cardiovascular o infarto agudo de miocardio o ictus o angina inestable. Esto no existe. Esto es algo que se utiliza para los cálculos, para los diseños, pero cuando se tiene éxito sobre estas, se tiene un problema que es lo que explicamos en nuestro punto de vista, el que acabamos de mostrar hace un momentito. Bueno, pues vamos a ver en las variables de beneficios que no tienen diferencia estadísticamente significativa, no se encuentra al cabo de 36 meses de seguimiento, tal como ponemos aquí, ni en la mortalidad por cualquier causa. Bueno, antes de nada, tenemos por costumbre señalar sobre un fondo amarillo cuando hay una diferencia estadísticamente significativa. Diferencias siempre hay, el tema es que sean diferencias estadísticamente significativas. Y luego, aquí lo que hacemos es, más o menos, tener la idea de si además las diferencias que son estadísticamente significativas, además son clínicamente relevantes, es decir, si tienen una significación práctica importante que importe a las personas que están tocando, porque no es lo mismo tocar un muerto que 35 muertos. Esa es la relevancia de cuántos toques tenemos que hacer. Es esto, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos una hoja de información al usuario, lo hemos puesto hace ya algunos meses. Sí, hace ya, bastantes meses ya, ¿no? Porque lo que hacen es mostrar al paciente o a las personas que se desempeñen, con dificultad, a lo mejor con el intervalo de confianza, y más vale tener esto que no tener nada. ¿Esto tiene toda la verdad? Esto tiene una aproximación a la verdad, claro está, porque la verdad estadística se encuentra dentro del intervalo de confianza. Ahora, es mejor decir 9 y 9 que no decir nada, para que por lo menos sepa el paciente
que son 9 a los que hay que tocar en la mortalidad por cualquier causa de cada 100. Aquí están, toca 9 y toca 9. Bien, cuando no hay diferencias de color, están en negro, no hay diferencia estadísticamente significativa. Esa es la razón que para facilitar la lectura al paciente, pues, bueno, el médico que rápidamente lo quiera ver, pues tiene una promediación de ambos valores, en este caso sería ponderadamente hablando, ¿no? Muy bien, pues aquí tenemos que no hay diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad por cualquier causa, no la hay, no obstante ahora vamos a ver esta variable para compararla con la mortalidad que hay en este grupo de edad en todas las personas españolas, en España, la población vegetativa española, ¿no? No hay diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad cardiovascular, hay 6 y 6, pero sí la hay en hospitalización por insuficiencia cardíaca, que se produce en 3 pacientes la hospitalización con ertuglifosina y en 4 pacientes de cada 100 durante 36 meses con el grupo de placebo, sin ertuglifosina, con la medicación antidiabética o cardiovascular de base. Muy bien. No hay diferencias en el infarto agudo de miocardio fatal y no fatal, porque hay 6 y 6, ni tampoco en el infarto de miocardio no fatal. Bueno, en fin, es porque aquí está también sumado el fatal. En el ictus fatal y no fatal tampoco hay diferencias estadísticamente significativas porque hay 3 y 3. Está claro que el fatal es una diferencia muy poquito, es decir, hay una diferencia muy poquito, que es la diferencia que hay entre este y este, ¿no? Muy bien. Un poquito más abajo tenemos, por lo menos para separar las variables renales, ¿no? Y aquí tenemos la mortalidad por causa renal, que fueron 0 y 0, la duplicación de la creatinina sérica, 3 y 3, no hay diferencias, y la terapia reemplazo renal, 0,1 y 0,1. Bueno, muy bien, estamos hablando aquí ya del riñón artificial, ¿verdad? Bien, en cuanto a las variables no experienciales, que son las variables que en este caso, bueno, lo he puesto aquí de color verde para recordarlo. Este es el Morcevia ictus, la mortalidad cardiovascular, infarto, miocardio o ictus, que lo toman como variable principal. Yo creo que con este número de pacientes pues podrían haber cogido alguna variable un poco más heroica, claro está. Pero bueno, está claro que si hubiera tenido éxito en el Morcevia ictus, no sabe uno explicar a las personas, usted está mejor protegido de un Morcevia ictus. Y eso que, mire usted, no se lo podemos explicar, pero es un Morcevia ictus. Vale, muy bien. Y en cuanto al Morcevia ictus anginest, que es esta, lo decimos así de una manera un poco llamativa, ¿no? Que es la mortalidad cardiovascular, infarto y miocardio, ictus o angina inestable, pues tampoco hay diferencia estadísticamente significativa, porque en la primera eran 12 y 12, primeros eventos, primer evento de cualquiera de estas variables, y en el otro 15 y 15, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver esta variable y después vamos con los efectos adversos. Vamos a ver esta variable porque esta variable la tenemos aquí puesta. Vamos a aquí está, ¿no? Vamos a trabajar porque, vamos a ver que son 139 y 99. Vamos a ponerlo aquí, 139 y 99. Aquí los tenemos en nuestra página, en nuestra hoja de cálculo, y al venirnos para acá lo podemos ver. Aquí tenemos los 3 destinos del NNT, aquí están los 3 destinos del NNT, porque el NNT, si nos damos cuenta, son 93. ¿Qué quiere decir esto? Hay que tratar a 93 pacientes para evitar un evento de ¿qué? De hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero a los otros 92 no les vamos a hacer nada durante 36 meses de tratamiento y de seguimiento. Bueno, pues aquí tenemos los 3 destinos del NNT y efectivamente este 93, vamos a ver qué 3 destinos son los que hay detrás de este 93. Uno se salva del evento por tomar ertuglifosina, pero los otros 92 no. ¿Pero qué pasa con los otros 92? La máquina lo hace automáticamente y hay 90 que no tienen ningún evento, incluso tomando placebo, es decir, sin tomar ertuglifosina, es decir, 92, y 2 tienen el evento tanto si toman ertuglifosina como si toman placebo. Bien, digamos que si tomaran placebo, nos damos cuenta, este 1 sería de color rojo, es decir, que tendría el evento en algún momento temporal de los 36 meses. Tendría alguna hospitalización, no el primer día, pero en el espacio temporal que hay entre el día 1 y el día 1096, que son 1096 días, en algún punto temporal, ¡boom!, tiene el evento, perdón que lo diga de esta manera, de insuficiencia cardíaca que motiva hospitalización. Vamos a dejarlo de color verde porque tenemos esta costumbre de hacerlo. Muy bien, pues aquí tenemos ya los 3 destinos del NT y nos está diciendo mucho, O sea, que es uno el que tiene
el beneficio, pero vamos a ver durante cuánto tiempo, o sea, tiene o sea, mejora respecto al que no ha tomado el medicamento de intervención, en este caso el placebo. Pero también automáticamente nos hace el área bajo la curva, porque hemos dicho que asumíamos que era una línea recta, asumimos una línea recta, porque es prácticamente el comportamiento que tiene la curva de Kaplan y Meyer, ¿no? Bueno, entonces lo podemos hacer de las dos maneras porque lo hacemos de las dos, pero en fin, nos ha resultado más cómodo en este caso hacerlo. Y efectivamente aquí tenemos los 3 tiempos biográficos. Lo tenemos aquí en meses y aquí lo tenemos en días. La representación en meses está aquí, ¿no? Y nos dice así, que de los 1096 días, que son los 36 meses, pues el paciente promedio, es decir, que si sumamos de todos los pacientes, aquellos que han permanecido, el número de días que han permanecido como una pera, sin tener ningún evento del que estamos en este momento midiendo, que es la enfermedad, la hospitalización por insuficiencia cardíaca, ¿no? Bueno, pues los que están libres de esa condición durante 1096, bueno, pues los vamos a sumar aquellos que han tenido una prolongación de la supervivencia libre de este evento, es decir, que siguen como una pera, 5,9 días más, vamos a poner 6 días, porque yo creo que va a ser mejor para nosotros, 6 días son lo que tienen de ganancia, y 20 días, o sea, es decir, los tendrían ya en el estatus de insuficiencia cardíaca que motiva hospitalización. Es una forma de decirlo de promedio, es decir, que sumamos los tiempos de todos los pacientes del grupo de intervención y los del grupo de control. El grupo de intervención, sumamos todos los pacientes, los días que están como una pera de bien, y los dividimos por el número de pacientes. Nos va a salir 1070 días. Aquellos del grupo de intervención que han superado, o sea, al grupo de control, los han superado en 6 días como una pera de bien, ¿no? Bien, bueno, pues hemos sumado todos estos verdes, este tiempo que lo hemos dicho de color verde, y lo dividimos por el número de pacientes, ¿no? Y 20, pues efectivamente son aquellos ya que incluso en el grupo de intervención, tomando ertuglifosina, sumamos aquellos que ya tienen el evento. Bueno, pues sumamos todos los días que tienen ya ese evento hasta los 1096 y lo dividimos por el número de pacientes. Es decir, que esto representa, por así decir, el paciente medio, que no existe. Esto es una hipóstasis, o sea, esto es una forma matemática que no es real. No existe ningún paciente que haga esto, pero nos da una idea del paciente promedio. Bien, como tenemos la oportunidad de hacerlo, pues entonces vamos a coger los 3 tiempos biográficos, es decir, el tiempo de supervivencia libre de evento sin la intervención, el tiempo libre de evento por la intervención y el tiempo con evento. Pues vamos a coger esto de aquí y lo vamos a trasladar a nuestra hoja que está aquí. Y un poquito más abajo, bueno, pues lo que hacemos es colocar aquí los 3 destinos del NNT, que están aquí. Muy bien, pues entonces aquí lo tenemos ya. Bien, vamos a ver cómo se representa. Vamos a dejar que interaccionen estos hacia abajo con estos hacia la derecha, los 3 destinos del NNT con los 3 tiempos biográficos. Muy bien, pues entonces lo que vamos a hacer es que estos dos van a denotar el número de pacientes que van a tener algún evento durante este tiempo. Y efectivamente, o sea, es decir, al cruzarlos, estos dos son el 93 y el 92, porque hay 93 pacientes. Bueno, pues estos dos los hemos puesto así, de momento gráficamente, para que se entienda. No es que sean estos dos, pueden ser cualquiera de ellos, ¿no? Pero dos van a tener el evento, pero no nacen con el evento el primer día. Es decir, que van a atravesar 36 meses. Vamos a suponer que fuera un parque que mide, o sea, que es largo y que se tardan en atravesar 36 meses, como cuando hacían con la conquista del oeste o la conquista de lo que sea, ¿vale? Bueno, pues efectivamente aquí tenemos que estos dos incurren en el evento, es decir, se mantienen muy bien durante los 6 primeros meses, por eso lo hemos puesto de color verde. Y a partir del mes número 6, al terminar el mes número 6, ya tienen el evento y no quiere decir que se mantengan en el hospital con esto, pero en fin, ya, o sea, decir, este sería el estatus que tenemos hasta el final, por denotarlo gráficamente hasta el final en el que han tenido ya el evento. Muy bien,
Eso es en el grupo de intervención de ertuglifosina, ¿no? Nos demos cuenta de que, decir, vamos a ver, estos están como una pera, o sea, que están como una pera de bien respecto a este evento, por favor, estamos hablando de esto, los 90, tanto en el grupo de intervención como en el grupo de control, atraviesan perfectamente bien, atraviesan todo el parque sin tener este evento, ¿verdad? No sabemos lo que pasará en el mes número 36, pero en el mes número 36 no han tenido el evento. Han atravesado el parque y han salido sin evento. Bien, este de aquí, el 91, es el que más o menos es el que establece la diferencia entre el grupo de intervención y el grupo de control. ¿Por qué? Pues porque atraviesa, lo hemos puesto con un color verde un poco más oscuro, sencillamente por motivos gráficos, ¿no? Pero vamos, es exactamente igual. Atraviesa los 36 meses como una pera de bien. Vamos a ver, en este evento, ¿no? Pero en el grupo de control, lógicamente, habíamos dicho que en el grupo de control, es de color rojo, es decir, que va a haber tres, que son estos tres, mientras que en el otro solo hay dos. La diferencia es este paciente número 91, ¿verdad? Es este de aquí, y vamos a dejarlo de momento, otra vez de color verde, porque a nosotros nos gusta dejarlo de color verde. Muy bien, pues efectivamente, estos tres, los dos de arriba, de los tres, son exactamente iguales que este. Es decir, que estos, aquí no hay diferencias porque también tienen el evento a partir del mes número 6, igual que aquí. Y la diferencia se encuentra en este paciente número 91, que incurre en el evento en el mes número 18, es decir, al pasar el mes 17... tiene la insuficiencia cardíaca que motiva hospitalización. Es decir, que la diferencia que hay entre ambos grupos es estos meses que hay aquí en un solo paciente, es decir, en uno de cada 93 pacientes. Esta es la diferencia, aquí vemos la relevancia clínica porque podemos tocarlo, tocarlo, ¿no? Bien. Cada casilla de estas sería un paciente mes, es decir, esto es un paciente mes en los conceptos de la bioestadística. Muy bien, vamos a ver un momentito, esto es una obsesión de mi persona para ver más o menos qué tipo de paciente es este, ¿no? Es decir, vamos a ver en la mortalidad habíamos dicho que no había diferencia estadísticamente significativa en ambos, pero dado que las poblaciones aquí tomadas no son las propiamente españolas, bueno, pues vamos a ver cómo es la mortalidad en España, en este grupo más o menos en esta edad, y cómo es la mortalidad representada en el grupo del ensayo clínico VERTIS-CV, que es el que tenemos aquí. Bueno, pues aquí hemos hecho, en fin, con nuestros cálculos, más o menos aquí tenemos la representación del grupo de población, vamos a poner un poquito más grande, perdón, es la población española. Hemos hecho un promedio del 99 al 2019 del tramo de edad de 65 a 75 años. Es decir, que es un poquitín peor que el representado en el VERTIS-CV. Muy bien, bueno, pues entonces podemos verlo aquí y nos damos cuenta de que hay tres personas en España. Aquí están todos, es decir, los sanos, los enfermos de la población promedio española. Promedio española. Está claro que aquí hay unos cuantitos que están sanos como una pera, otros que tienen algún tumor, algunos que tienen una enfermedad cardiovascular, en fin, otros tienen alguna infección. Y bueno, pues esto es lo que sucede en promedio es que en 36 meses, en 3 años, en España, pues se empiece a morir a partir 3 de cada 100 mueren a partir del mes número 18. No es que sea el mes número 18, es para hacerlo en promedio, porque está claro, que esto sería una escalera, pero en total el número de meses año de mortalidad son estos 54 que hay aquí. Esto aquí son 54 meses por año dentro de toda esta configuración que hay aquí de meses año, ¿no? Mientras que, bueno, entonces lo hemos puesto aquí, lo que hemos hecho ha sido intercambiar, es decir, darle la vuelta, invertirlo, para que se enfrente con este y podamos ver la comparación. Bueno, en este caso hemos representado solamente el grupo de control, porque habíamos dicho que no había diferencia estadísticamente significativa. Hay una pequeña diferencia, pero no es estadísticamente significativa. Y para no despistarnos, pues lo que sí podemos es darnos cuenta de que
Aquí, en este caso, los que van a tener el evento con esta enfermedad cardiovascular y con diabetes durante de 13 años de duración, con esta edad de 64 años con una desviación estándar de 8, aquí no son 3, sino que son 9 los que tienen el evento en estos 3 años. Es decir, van a morir, tienen una muerte. ¿Y en qué momento lo hacen? Por término medio lo hacen a partir del mes número 16. Entonces, la diferencia es, bueno, pues es notable, está claro que es notable, porque, en fin, aquí los pacientes mes que tenemos, el número de pacientes mes, son 54. Lo tenemos aquí, 54. Mientras que aquí el número de pacientes mes es de 178. Esto nos permite muy elegantemente ver que está elevado en un... Bueno, vamos a ponerlo aquí, este está quitado, es decir, si nosotros... Vamos a hacerlo a mano. Si nosotros dividimos los pacientes mes que hay en el grupo de control del Vertis y lo dividimos por el número de pacientes mes de la población española, aquí está, pues efectivamente vemos que la mortalidad se eleva con esta enfermedad, con esta condición, en 3,32. Es decir, que hay una mortalidad, bueno, pues bastante mayor. Eso quiere decir que los tratamientos lo que tendrían que hacer es acercarse lo más posible pues, a esta representación, que la pondríamos de este color amarillo, es decir, a ver si somos capaces de... A esto es decir, que esto es lo que tendrían que acercarse en la mortalidad, o un poco más, pero es decir, que mientras no se vaya reduciendo esto hacia aquí, pues realmente, bueno, pues en fin, pues no estamos gobernando, no tenemos domesticada la enfermedad, claro está. Bueno, esto lo vamos a quitar y vamos a volver sobre nuestros pasos para ver sencillamente ya solo los efectos adversos, que los efectos adversos los tenemos aquí en esta hoja. Bien, los efectos adversos decimos exactamente lo mismo. Bueno, primero, los investigadores no hicieron el tino, no tuvieron el tino, pues quizá la habilidad o la generosidad de decirnos cuáles eran los que, según las reglas de Naranjo, en fin, algunas reglas de farmacovigilancia, en este caso de atribución de los efectos adversos a los fármacos. Por lo menos tener una idea aproximada. En este caso son todos los efectos vegetativos y, bueno, pues podemos decir que no hay diferencia estadísticamente significativa en los que están de color negro, porque no hay diferencia, y las diferencias están en aquellos que tienen distinto color. Bueno, pues vamos a ver un momentito rápidamente. No hay diferencias estadísticamente significativas en los efectos adversos de todo tipo, porque hay 85 de cada 100 y 85 de cada 100 que tienen efectos adversos, pero los graves son 35 y 35. Nos interesa menos, pero este sí nos interesa, 35 y 35, ¿no? Los efectos que motivan el abandono del tratamiento son 7 y 7, no hay diferencias, y los eventos adversos que conducen a la muerte no sabemos si están relacionados con el fármaco, si están asociados, porque no se ha hecho esa regla al menos de dirección a la causalidad. Aquí en este momento están hechos vegetativamente, ¿no? Son 5 y 7, es decir, hay mejor resultado con ertuglifosina que con placebo. Bien, pero por ejemplo ya en la infección del tracto, bueno, vamos a ver, porque este es el único que es mejor, ¿no? Es peor con ertuglifosina que con placebo en la infección del tracto urinario, porque hay 12 de cada 100 por cada 10 de cada 100. 12 con ertuglifosina y 10 de cada 100 durante 36 meses con placebo. Bien, en cuanto a la infección micótica genital en mujeres, 2 y 1, y en varones, 3 y 1. Un poquito más abajo tenemos la cetoacidosis diabética, es muy pequeña, hay que reconocerlo, pero es 0,3 de cada 100 y 0,1. La diferencia es estadísticamente significativa, pero no parece que sea clínicamente relevante. En los demás, en la infección no hay diferencia estadísticamente significativa. En la infección del tracto, infección grave, 1 y 1, aquí tenemos la hipoglucemia sintomática, 28 y 28, la hipoglucemia severa es 5 y 5, bueno, afortunadamente, bueno, son bastantes de todas maneras, de 5 de cada 100, pero bueno, en fin, son menos que la hipoglucemia sintomática. Aquí tenemos la enfermedad renal aguda 2 y 2 como efecto adverso. Aquí tenemos la enfermedad renal grave, 1 y 1, me estoy mirando aquí, pancreatitis aguda, 0,3 y 0,3, la pancreatitis crónica menor, 0,1 y 0,1, y los eventos hepáticos, 0,2 y 0,2. Aquí tenemos un poco el hígado y páncreas, ¿no? Y un poquito más abajo, bueno, pues esto que se vigila siempre en los
los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, que es la hipovolemia, ¿eh? Es un efecto adverso que hay que vigilar porque esto puede ser, hay que tener cuidado, ¿no? Esa expulsión, naturalmente, de sodio y de glucosa, pues hace, o sea, que salga agua por la orina, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, pues porque esto pues, puede tener algunos efectos en la disminución de la sangre, perdón, del agua en los vasos sanguíneos, 0, 4 y 4. Y aquí tenemos amputación, también hay que vigilarlo, 2 y 2, no hay diferencia estadísticamente significativa. Y en fractura ósea también, 4 y 4, que esto también se vigila muy habitualmente. Bueno, pues ya lo único que tenemos que hacer es pues decir que no hemos dicho nada más, ya no hacemos nada más. ¿Por qué? Porque dejamos que canten los números y además en este caso no creemos que debamos hacer recomendaciones, dado que primero es una viñeta, segundo, la recomendación sería conveniente hacerla con un sistema filosófico pues, más potente. Sí que es cierto que estamos precisamente dotándonos de un sistema filosófico, y ya lo hacemos, el materialismo filosófico de la Escuela de Filosofía de Oviedo, pero no queremos en este momento desbordar el campo que estamos analizando de los datos científicos. De modo que, nada más y muchas gracias.